me toca hablar, eh, tengo temor, tengo miedo, tengo vergüenza, ¿no? Entonces, aquí estamos para prepararnos para el futuro, ¿no? Porque nosotros vamos a estar siempre con estudiantes, con personas, vamos a estar haciendo gestiones, así que tenemos que nosotros estar bien preparadas para poder convencer a quien a quien nos vamos a dirigir, ¿no? De lo que nosotros estamos, de lo que estamos gestionando, ¿no? Muy bien. Así es que el día de hoy vamos a tratar un tema nuevo, pero todo en relación a lo que es el desarrollo de la competencia oral, ¿ya? Entonces, bien, a ver, voy a hacer una pequeña presentación, vamos a compartir, vamos a ver. Ya, bien. Pues vamos a empezar con una creo que las siguientes clases, estimados estudiantes, les voy a mandar alguna lectura sobre lo que vamos a hablar, para que ustedes tengan idea del tema que vamos a tratar, ¿no? Para que ustedes siempre vengan preparadas, ¿no? Y podamos hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo que vea de ambos así. Ustedes, sobre todo leyendo, encuentran seguramente algunas situaciones que no entendemos, que no comprendemos o que quisiéramos saber más, entonces ya ustedes vienen con ese saber y para poderlo poner aquí en discusión y poder conversar, ¿ya? Sí, Entonces, disculpe que le la primera interrumpa, se escucha un pregunta que poquito voy a empezar, con recortado. la que vamos a empezar, ¿no? Ustedes Miss, fueron invitadas a una disculpe, conferencia. no se le escucha bien. Se escucha un poquito entrecortado, mi. Chicas, buenas noches. Creo que es un problema de internet de la Miss. Ah, justo ya volvió a conectarse. Miss había salido de la reunión, salía aquí. Miss, le comentaban a las alumnas que se le escuchaba un poquito entrecortado. Ya, el audio, a ver, vamos a ver si todo está perfecto. No, lo que pasa es que no sé qué sucede, ya tengo listo otro, tengo acá, tengo hasta tres modems. Uno de Claro, uno de Movistar y otro de mi celular. Así es que tengo tres por si acaso. Falla uno, tengo que conectarme al otro. Falla el otro, tengo que conectarme al otro. Entonces, para que, para que no, yo les informo para que no digan que es un problema de uno solo, ¿no? Entonces, y no ocurra lo que ocurrió la vez pasada, que me sentí un poco incómoda cuando alguien dijo, ¿no? Siempre ocurre lo mismo. Entonces, estoy prevenida con tres conexiones. Entonces, cualquiera falla, entonces me conecto inmediatamente al otro, ¿ya? Así es que seguramente me tomará algunos minutos, si es que falla, me tomará un minuto de repente en conectarme al otro, porque solamente es cambiar y voy a continuar, ¿ya? Entonces, Ya, misita, no hay ni un problema, Miss. muy bien, gracias por su comprensión. Ya, listo. Acá quedamos esta parte que ustedes Miss, nuevamente se le escucha entrecortado.
eh, No se le entiende, misita. o alguien las invita y les dice, ya se me escucha, entonces, esperemos que ahora no falle, ¿ya? Si no falla, bueno, ya les he dicho ya, si continúa fallando ya me tendré que despedir yo sola. ¿Ya? Entonces, listo. Ya. Ahora, a ver, ya, vamos a continuar ahora. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza a ustedes? 28. A ver, chicas, si a usted le dicen que sí ha sido invitada a dar una conferencia sobre discriminación en el Perú, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza a usted? Profesora, buenas noches, que en el Perú existe la discriminación en gran rango y que es un problema de nunca acabar. Ya. Siempre, Ujú. Pero usted le dicen inmediatamente, a ver, profesora Nancy, ¿qué le parece? Usted va a ser nuestra invitada y nos va a dar una conferencia sobre la discriminación en el Perú. Como conferencista, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué siente en ese momento? Miss, el bullying, Miss, el bullying y ¿cómo se la discriminación que nos pueden poner en redes sociales, que no podemos, que no sabes, que no sabemos expresar, no pueden trabajar, todo eso, profesora, sobre el bullying, la discriminación, lo que más, llega, ¿no? Ya, yo le digo, ¿cómo se sienten ustedes? O sea, yo como conferencista, por ejemplo, cuando les digo, ¿no? A ver, la próxima semana vamos a tener en este espacio, todas van a dar un discurso, les digo, van a hacer su cuento, por ejemplo, van a hacer. ¿Ustedes qué sienten? ¿Qué dicen? Nervios. Ah, ¿no? Muy bien. Lo primero que se También, me ocurre es, entusiasmo. qué miedo, ¿no? Qué nervios, ¿no? ¿No es cierto? Miedo y nervios, Ajá. todo eso. Eso es lo que sentimos nosotros, Y ¿no? pensamos, profesor, pensamos, Miss, pensamos si haré bien o no haré bien, ay, no, qué dirá la gente, y nos Ah, ponemos nerviosas todo, Miss. exactamente, eso es lo primerito. Antes de que toque el tema, yo lo primero que dice, ay, qué miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que sentimos, eso es lo normal en una persona, ¿no? Es lo normal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si aceptamos ese reto, ¿no? De esa conferencia? Tener poner, confianza en nosotros mismas. Exacto. ponernos a investigar, llenarnos del Claro. tema. Ajá, nos ponemos a investigar, empezamos Empaparnos a... un poquito del tema. ¿Perdón? Empaparnos un poquito del tema. Exacto. Por eso investigo, ¿no? Empiezo a conocer sobre el tema, entonces eso me va a dar mayor seguridad al momento de dar mi conferencia, ¿no? Si es que acepto, ¿no? Entonces tengo que buscar mi tema, tengo que empezar a dar confianza, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Entonces, miren, a veces nos sucede esto, ¿no? Dice, cuando nos dicen vamos a dar un discurso, una conferencia o vamos a salir a hablar en público, dice, tengo miedo a que nosotros no hagamos bien las cosas, ¿no? Y tenemos que nosotros asumir eso, ¿no? Con lo que ustedes han dicho. ¿Cómo voy a tener confianza conmigo mismo cuando domino bien el tema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos miedo a quedar en ridículo a veces. Generalmente dice, uy, de repente no lo voy a hacer bien, entonces, por lo tanto, no, tengo miedo, ¿no? Pero el peor temor es de nosotros, generalmente, no hay ninguna persona, hasta el más erudito, tiene miedo a salir adelante, siempre está con el pie. Si ustedes se dan cuenta, los grandes intelectuales, cuando están por dar una conferencia, mírenle así detenidamente, su pie está moviendo un pie, está con algún tic,
¿Por qué? Porque siempre tiene ese temor de enfrentarse a un público, porque no desconoce cuáles serían las reacciones de ese público, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? El temor principal para la mayoría es enfrentarse a un público, tener ese micrófono en la mano y empezar a hablar, ¿no? Entonces, ay, ¿qué voy a decir? De repente lo que digo no les va a gustar a esta gente. Entre nosotros estamos pensando, entonces tenemos miedo. Entonces nosotros pensamos que todo el público va a ser como este que les voy a presentar, ¿no? Pues, a ver, ¿qué dice? Sus audios, ¿Por qué por tú favor, vas a abrir bajo el de la pila? Compañera, le dio la razón su audio. Compañera, le dio la razón. Pues te está pidiendo abuela Pita hace rato, tú estás ahí. El lavadorcito también trae para ponerla esto. compañero, su audio, por favor. Es un buen discurso, ¿ah? Estamos escuchando un buen discurso. ¿De quién es eso? No puedo decir. Compañera Loyola, su audio. ¿Ya? Bueno, podemos continuar entonces. Mis disculpas, estaba tratando de silenciar, pero no podía. Por favor, las alumnas que tengan más cuidado con su audio para no interrumpir la clase. Ya. Luego, mire, cuando nosotros estamos en esa disyuntiva, decimos, uy, todo el público que nos vamos a enfrentar van a ser como estos leones, ¿no? Pensamos que todos voy a decir algo y todos se van a venir encima mío, y todos van a hacer, todos van a gruñir, ¿no? Entonces, esos son los grandes temores, ¿no? Sin embargo, nosotros quisiéramos que nuestro público sea como el que les voy a presentar, ¿no? Como unos lindos gatitos, ¿no? Todos tranquilitos, que nos oigan sin hacer ningún laberinto, ¿no? Sin ninguna pregunta, con sus ojitos bien abiertos y solamente se dediquen a escucharnos. Eso es lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Para llevar un discurso, pero así un discurso pausado, tranquilo, sin miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos, ¿no? Quisiéramos, pero no es así, porque el público que vamos a enfrentarnos nunca lo hemos visto, ¿no? No hemos estado antes con ellos, por lo tanto no sabemos cómo pensamos, cómo piensan, no sabemos qué es lo que saben, ¿no? De repente también puedo pensar que lo que les voy a decir ya lo saben y por lo tanto se van a aburrir, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo dominamos el temor a hablar en público? ¿Cómo? ¿Cómo tendríamos que hacer nosotros? A ver, Daniel, a ver, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para dominar y perder ese temor a hablar en público? Buenas noches, mis. Yo creo que tener confianza un poquito en nosotros mismos. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en el colegio me preparaba harto, bastante, y cuando salía a exponer de lo más natural me sentía bien fresca. En cambio, a veces cuando no me preparaba mucho sentía nervios. Pero después no confiaba en yo misma y así mis exposiciones bien. Me sentía fresca, liberada, exponiendo. Ajá. Pero digamos que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿no? Siempre a diferentes públicos, ¿no? Cuando ya nosotros conocemos a nuestro público, ¿no? Por ejemplo, nuestros alumnos sería de todos los días, ya sabemos cómo pueden reaccionar ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces, ya tenemos la confianza, pero cuando nosotros nos dicen que vamos a enfrentarnos a un público diferente, ahí es donde viene el dilema, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estamos preparados para eso? Dice, hablando en público, ¿no? Yo les dije desde el inicio, ¿no? Que todo se aprende haciendo. Si yo no pongo en práctica, ¿no? Mis habilidades,
entonces esas habilidades como que se quedan dormidas, ¿ya? Entonces, si yo quiero dominar mi expresión en cualquier espacio, entonces permanentemente tengo que estar hablando, ¿no? Hablando, conversando, dialogando. Por ejemplo, este es un espacio que todos podemos preguntar, que todos podemos opinar, libres, ¿no? Entonces, yo aprovecho esos espacios para poner en juego mis habilidades orales, ¿no? Yo les voy a presentar a este señor, ¿ya? A ver, vamos a ver si lo puedo pasar, pero este señor tiene, tiene la palabra, pero es súper, sus mensajes que dan es genial. A ver, vamos a escucharlo y escúchenlo con atención para que vean la profundidad de lo que él nos comenta, ¿no? Cara sonriente, micrófono, mensaje de voz 12:15 de la noche. Estupidizando. ¿Me escuchan? Sí, Una solicitud de renuncia definitiva presentada por el señor senador José Mujica. A los colegas, sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega. Y estoy amenazado por todos lados, por circunstancias, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme. Y han sido muy elogiosos, demasiado elogiosos. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Porque hasta hace poco creíamos con pasión una definición de la libertad. Y ahora la ciencia nos dice, si por libertad se entiende seguir los deseos y las inclinaciones, la libertad existe. Si por libertad se entiende que somos capaces nosotros de gestar esas inclinaciones y esos deseos, la libertad no existe. He vivido con una definición y me cambiaron toda la letra ahora. Este problema que tienen las nuevas generaciones. La política tendrá que hacerse caso. Porque la política es la lucha por la felicidad humana, que suena en primera. Mucha gente nos ha dado el apoyo estos años, 20 y pico de años. Tengo que estarle agradecido a ellos, los que deciden anónimos por ahí, en el seno del pueblo. En política no hay sucesión. En política hay causas.
Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las cosas quedan. Por eso, he pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua y un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora. Pero en mi jardín hace décadas que no ocurre. A ver, chicas y chicos, ¿qué les ha parecido este discurso? Con este discurso me pasaría toda la noche hablando, porque hay un mensaje tan profundo que seguramente que nosotros haríamos un gran discurso de este discurso, valga la redundancia. Si ustedes saben captar o han captado lo que nos quiere decir en cada una de esas frases tan profundas, seguramente que en este momento están ya pensando cómo hacer para lograr sus objetivos. ¿Sí? A ver, ¿alguien podría opinar sobre este video? Sobre lo que nos dice este gran personaje. Sara, ¿desea hablar? Adelante, Sara. Creo que es muy motivador para personalmente, para que nosotros hay que seguir adelante, ¿no? Si tenemos algún problema, algo, creo que dice, ¿no? Mira, hay que levantarse y seguir con nuestra meta clara, seguir estudiando, seguir luchando por algo que está sentando, compañeras, y mis que todo bueno, luego esto. Exactamente. Daniela de Arunátegui. Buenas noches, lo que él también se refiere es que también que en la política no hay sucesiones, sino hay causas, que a él le ha pasado de todo, pero sin embargo él no odia a nadie. Y el triunfar en la vida es levantarse, no decaerse, porque si tú te lo propones, puedes lograrlo. Exactamente. Muy bien, Daniela. A ver, Caroline. Muy buenas noches. Buenas noches, Caroline. Mi opinión acerca del orador es que este señor maneja al público. Tiene ya carisma, cómo llegar, las palabras adecuadas para que
enamorar al público y que el público quiere escuchar más y más acerca de lo que la persona está diciendo. Tiene una buena postura, unos buenos movimientos y sobre todo su mensaje muy motivador que alienta al público a querer escuchar más de lo que está diciendo. Exactamente, Dina. Caroline, tú nos has dicho, tú has tenido esa mirada desde el punto de vista de un orador, ¿no es cierto? Y eso está genial. Ese es el aporte de Caroline. Cómo ella ha podido observar esas actitudes en la persona para podernos atraer y estar concentrados en lo que él está diciendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Caroline. A ver, Natalie Chamorro. Buenas noches, Miss. Buenas lección. Este personaje nos da, maestra, a entender que en la vida tenemos muchos obstáculos, ¿no? Y superar nuestros obstáculos cada vez que nos caemos, levantándonos para así poder estar bien así en el camino. Y nunca rendirnos, pase lo que pase. Gracias. Exactamente. Dina Sencho. Mis buenas noches. Buenas noches, Dina. Adelante. Bueno, al respecto, misita, bueno, a veces una persona cuando se traza las metas, seguir hasta lograrlo, ¿no? Seguir, haya lo que haya, por más que haya obstáculos, pero seguir hasta lograrlo, misita. Eso es lo que yo vi, ¿no? Eso es lo que me motiva, mis. Gracias. Gracias, Dina. Muy bien, gracias. Nancy Mechan. Sí, profesora, creo que José Mujica no tiene todo lo que tiene que ver con el discurso, ¿no? Que el discurso tiene que traer, ¿no? Aparte del tema que vas a hablar, una enseñanza, ¿no? También otra vez le escuché al señor y siempre, o sea, te da buenos mensajes, ¿no? Como en esta vez, ¿no? De que nunca debemos rendirnos fácilmente y seguir adelante. Así es, Nancy, muy bien. Entonces, ¿cuántos de aquí terminaremos nuestra educación básica, nuestra formación en educación? ¿Cuántos? Queremos que de los 70, 80, 90 que han empezado, los 90 terminemos, pues, ¿no? O sea, cuando nosotros nos proponemos una meta hay que cumplirla. Así es que, adelante, Elizabeth. Buenas noches, Miss. Yo recalco bastante a este señor, ¿no? Porque aparte de ser muy buen orador, le facilita las palabras, sobre todo como un poeta, ¿no? Lo dice las frases exactas, precisas, y nos da un ejemplo a seguir, ¿no? Nunca rendirnos y tampoco no debemos tener rencor a nadie, ¿no? Y este mensaje sobre todo lo hizo para los jóvenes, ¿no? Seguir un ejemplo, si nosotros empezamos algo, terminarlo, ¿no? Por más que haya caídas, porque va a haberlo en cada momento, no es fácil, pero no es imposible, ¿no? Lograr. Exacto. Me gustó bastante su discurso que dio, ¿no? Que ellos están por los jóvenes para sacarlos adelante, ¿no? Eso es lo que me gusta. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias. Miren qué mensaje tan profundo, ¿no? Pero lo que él ha recalcado mucho es que todo es un cambio y nosotros debemos generar cambios. Entonces quiere decir que lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy seguramente va a ser superado al próximo año, al siguiente año, y cuando lleguemos a nuestras escuelas seguramente ya va a haber mucho más cosas. Y nosotros tenemos que tener esa predisposición y estar abiertas al cambio y generar cambio, siempre buscando innovar. Nuestra aula no puede ser un reflejo de lo que aprendimos, tiene que ser un reflejo de lo que nosotros, a partir de lo que aprendimos, podemos hacer para que esas nuevas generaciones puedan seguir transformando
porque nada es estático, todo está en movimiento, toda la naturaleza y la vida es dinamismo, ¿ya? Lo de ayer fue ayer y lo de hoy día ya es otro día. Ayer estuvieron haciendo una cosa y hoy día ya están haciendo algo más. Entonces, eso es lo que él nos quiere motivar a ser agentes de cambio permanente, ¿no? Entonces, mire, hemos sacado dos conclusiones. Una, cómo nosotros ir transformando nuestra carrera profesional, cómo ir transformando nuestras vidas en busca de objetivos. Y por el otro lado, hemos visto cómo es un orador, aquel que llega, aquel que cautiva, ¿no? Entonces, el tema de hoy día, ¿de qué creen que vamos a tratar? ¿De qué vamos a hablar? Discurso, Miss, el discurso. El discurso, ¿no es cierto? Muy bien, Nancy, el discurso. A ver si luego, si al término de este curso, somos los mejores oradores, pues, ¿no? Intentemos serlo los mejores, ¿no? Los mejores oradores. Bien, entonces para ustedes, ¿qué será el discurso? A ver, chicas, ¿qué será el discurso para ustedes? Hemos visto a un discursante, hemos visto algunos previos al inicio, luego hemos visto en vivo y en directo a un gran personaje que tiene la palabra adecuada, apropiada, ¿no? Para cada uno de sus públicos, ¿no? Entonces, ¿qué será el discurso para ustedes? A ver. Expresarnos, ¿sí? Expresar. ¿Pero qué vamos a expresar? Algo que hemos vivido nosotros. A ver, Carola. Hablar frente a un público, ¿no? ¿No? A ver, Barragán. Mis buenas noches y compañeras. Bueno, el discurso es una exposición, expresión oral, ¿no? Sobre un asunto, o ya sea de un pensamiento, razonamiento, un sentimiento, dar un mensaje. Claro. Muy bien. Este es un discurso, ¿no? Es expresar, ¿no? Sobre un tema, pero también puedo expresar sobre una historia de vida, sobre mi vida, ¿no? También, ¿no? Ese es un discurso, pero un discurso tiene propios procesos para poder darlo. No es, por ejemplo, no puedo hacer un discurso, una conversación con una vecina, eso no es un discurso, ¿no es cierto? A no ser que me ponga a darles lecciones de vida a la vecina, ¿no? Empiece yo a tratar de darle clases de moral o clases de cocina y empiece a darle un discurso a la vecina, ¿no? Eso no. Un discurso es aquel que tiene una ruta, que tiene una preparación, ¿no? Para poderlos y tiene un público, tiene que tener un público, ¿no? Por lo tanto, dice, miren lo que ustedes decían, un conjunto de ideas sustentadas por una persona y se transmite de forma coherente, ¿no? Coherente. ¿Por qué diremos que se transmite de una forma coherente? A ver, Cintia Heredia. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Quería dar mi opinión sobre el discurso, ¿no? Un discurso también se da en el público con el fin de convencer o conmover específicamente al público que nos está oyendo. Pero acá decíamos que se transmite, dice, de forma coherente, Cintia. ¿Por qué decimos que se debe transmitir de forma coherente? ¿Qué es la coherencia? Todo texto escrito o hablado debe ser coherente y debe tener cohesión. Aquí nos dice que debe ser coherente. Cuando decimos coherente, ¿a qué se refiere?
Miss, cuando lo que vamos a decir tiene que ser real. A ver, es real. Muy bien. Tiene que tener lógica en lo que decimos. Son las ideas. A ver, voy, a ver, un ratito, un ratito. A ver, vamos a ver. Tienen que ser diferentes personas, porque cuando yo les digo a una sola, ya, listo. Cintia, Caroline, Elizabeth Quesada ya participó. Nancy Mechan. A ver, vamos a preguntarle a las que no levantan la manito, ¿ya? A ver, Judith Barco. Judith. Berta Solís. Wendy Briones. Miss, buenas noches. Wendy. Sí. A ver, ¿a qué se refiere cuando decimos que un discurso debe estar planteado de forma coherente? A que el discurso que tenemos que transmitir tiene que ser entendido para las personas, ¿no? Algo entendido, que ellas entiendan y que se llegue a las personas más que todo. Ya, muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Blanca Díaz. Blanca. A ver, Claudia Chávez. Claudia Chávez. Magali Ramírez. Sí, misita, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Wendy? Sí, misita, o sea, la coherencia, ¿no? Más que todo es un discurso, ¿no? Que nos permite, o sea, que el público nos entienda, ¿no? Lo que se quiere decir. Exacto, tiene que ser claro, ¿no? Entendible, sí, misita. Aceptable, ¿no? Aceptable. Claro y preciso, Miss. Que se lo interprete, ¿no? Muy bien, Magali, claro. Muy bien. A ver, Dina, ¿usted podría darnos algo más sobre lo que es la coherencia? Bueno, la coherencia de un texto, ¿en qué consiste? Consiste en que durante todo el discurso vamos a referirnos siempre al tema que estamos tratando. ¿Ya? O sea, por decir, si el ejemplo que les di al inicio, ¿no? Yo estaba hablando sobre, le dije que el discurso iba a ser sobre la discriminación. Entonces, durante todo el proceso del discurso, se tiene que hablar sobre la discriminación. Todo lo que diga en el discurso debe ir relacionado a la discriminación. Eso es la coherencia, chicas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo les voy a contar como bromita, ¿no? ¿Ya? Ayer nosotros estábamos hablando, estaba dando clases a un grupo de estudiantes y estamos hablando de los derechos humanos. Y de pronto estamos conversando sobre yo no sé si la persona que dio su punto de vista, creo que recién ingresaba y entró y habló. Nosotros hablando de derechos humanos y él nos hablaba de lenguaje. Entonces, no hay coherencia, pues, ¿no? Porque nosotros estamos hablando sobre un punto, sobre un tema, y esta persona ingresó hablando de lenguaje, bueno, sobre tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, ahí se rompe con la coherencia.
¿Ya? Entonces, anoten esto, chicas. Coherencia es cuando, durante todo el discurso, el proceso, ¿no? El desarrollo de mi ponencia también, hablamos sobre el mismo tema, ¿no? O puede ser algo que puede salir, pero relacionado, y lo relacionamos al tema, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, a eso se refiere coherencia, ¿ya? Muy bien. ¿Entendieron qué es la coherencia? Muy bien. Ya, okis. Entonces, ahora, también es un enunciado conjunto de enunciados que se expresa de forma escrita o oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento, deseo. Lo que ustedes dijeron. También es una exposición oral sobre un asunto determinado pronunciada ante un público a fin de convencer, conmoverlo, en especial en un acto solemne o en un acto político, ¿no? Esto, generalmente los discursos nos los dan los políticos cuando se enfrentan, como el que vimos en el anterior, ¿no? En el debate, ¿se acuerdan cuando trabajamos el debate? Habían dos que se enfrentaron, ¿no? Y cada uno trataba de convencernos, ¿no? También cada uno va a dar su discurso, ¿no? Su momento le toca hablar y ya da su discurso en ese debate, ¿no? Entonces, en los discursos también hay tipos de discursos, diferentes discursos, ¿no? Dependiendo del propósito, del objetivo del discurso, ¿ya? Dice, hay uno, es el discurso leído. A ver, ¿a qué se refiere cuando digo un discurso leído? Un discurso leído es aquel cuando yo agarro mi hoja, me he preparado y comienzo a leer así, ¿no? Y como dice, ¿no? Y yo ahí concentrada en mi papel, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las ventajas, cuando yo tengo mi papel ahí leyendo, digo, no, estoy concentradita en mi lectura, ¿no? Y no me puedo equivocar, ¿no? O sea, no me puedo salir del tema, o sea, porque estoy leyendo, he preparado mi discurso, ¿no? Mi tema lo he preparado y estoy leyendo. Entonces, no me puedo salir del tema, o sea, nunca va a ser incoherente, porque siempre voy a estar hablando de lo mismo, ¿no? En relación al tema que he preparado. Pero también tiene sus desventajas, ¿no? Dice, el orador pueda que no tenga vocalización adecuada. O sea, por decir, cuando en la tarde hablábamos, por ejemplo, con una maestra, y ella me decía que algunos de sus estudiantes, que cuando leían, todavía estaban parafraseando, ¿no? Si un discursante, por ejemplo, no tiene esa habilidad para leer, ¿no? Entonces, su discurso de repente no va a poder vocalizar adecuadamente. Y puede hacer, dice, que el público pierde interés. Claro, si yo estoy leyendo concentradas en mi lectura, entonces los demás, ¿qué van a estar haciendo si no converso? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo me pongo a hablar, habla y habla acá, y ustedes solamente se ponen a escuchar? ¿Qué pasaría? No se entendería. No se entendería. De repente nos quedarían los dormidos. No se entendería y si tuviera sueño, ¿no? se quedaría van también, ¿no? Se aburren y apagan su máquina y se van, ¿no? Se van saliendo de aquí de la plataforma, ¿no? Entonces me abandonan. Cuando me doy cuenta voy a estar solita aquí hablando, ¿no? Entonces no puede ser así, ¿no? Entonces, si yo me pongo a leer, entonces puede suceder eso, ¿no? Entonces, claro, Miss, perderíamos el interés, Miss. También pierden el interés, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Dice, no, en cambio, cuando estamos en esta situación en este feedback, ¿no? Con preguntas, ¿no? Algunas, les digo, a ver, hagan ustedes las preguntas, ¿no? Entonces, hay ustedes van a estar atentas por decir, uy, ¿en qué momento me preguntan, no? Y si me preguntan y ya no estoy, ¿no? ¿Qué va a suceder? Entonces, estamos atentas nosotros a lo que puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, se pone un poco interesante. No sé si será tan interesante mis clases, pero trato de que sean más o menos así, ¿ya?
Eso ya depende de ustedes cómo lo ven, ¿no? Entonces, eso es lo que puede suceder. Y otro tipo, el discurso memorizado, por ejemplo, que yo todo lo tenga en mi cabeza, ¿no? Todo el discurso está aquí. Entonces yo salgo como, me preparo, digo, como yo lo sé todo, entonces salgo y comienzo a hablar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa si por ahí sucede algo, se remueve algo en mi cerebro y... Se olvida, Miss. Se nos y me olvida. olvido, ¿no? Me olvido, ¿no? La ventaja es que me da libertad para poder expresar, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo sé, ¿no? Y lo que pienso, ¿no? Entonces, pero tengo que tener esa facilidad para poder discurrir por todo el proceso de esa forma como lo ha hecho Pepe Mujica, ¿no? Pero Tener hasta facilidad él, de palabras, Miss. pero hasta él, que es un gran orador, porque tiene, imagínense cuántos años tiene ese viejito, ¿no? Y ha usado su papel, ¿no? Tenía su papelito ahí preparado, ¿no? O sea, sí hay que tener algo preparado, pero no solamente usar ese papelito o dejar el papelito totalmente y darnos el gran discurso. No nos puede suceder algo. Por ahí me olvido, adiós discurso, que voy a empezar a hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, las desventajas, por eso dice, hagamos poca inflexión de la voz. ¿A qué me refiero cuando decimos poca inflexión de la voz? A ver, chicas, una manito arriba. Profesora, de repente que hablamos en un solo, o sea, un solo tono, no hay de repente hay oradores que levantan la voz, vuelven a bajarla y así es. Exactamente, ¿no? A veces uno cuando le da mayor por énfasis en algo, de repente levanta la voz, o a veces le hacemos así como, ¿no? Medio tenebroso, un poquito bajamos la voz, ¿no? Entonces, eso es inflexión de la voz. A ver, ¿qué tipo de lenguaje es ese? ¿Verbal? ¿No verbal? ¿Paraverbal? ¿Qué tipo de lenguaje es ese? Paraverbal. Paraverbal. Con señas. Paraverbal, ¿no? Muy bien, chicas. Sí, eso es. Así tenemos que ir relacionando todo, porque todo lo que trabajamos tiene relación para nosotros cuando vayamos a hacer nuestro discurso. Dicen, ahí está, mira, otra desventaja, dice, nos falla la memoria y adiós discurso. Podemos caer en la monotonía. Claro, porque yo estoy hablando, como pienso que todo está aquí y me olvido de muchos puntos que he debido coger y doy la vuelta y la vuelta sobre el mismo tema. Lo digo con diferentes palabras, pero estoy hablando lo mismo, hasta cansarlo, ¿no? Hasta aburrirlo. Y dice que alguna intervención del público puede llevar a reacciones inesperadas del emisor y llegar a perder el hilo del discurso, ¿no? Si yo estoy acá discursando, alguien me pregunta, de repente alguna vez háganme una pregunta a ustedes, de pronto me saca de mis casillas, ¿no? Entonces yo reacciono de una manera que no es de repente la más adecuada y pierdo ese hilito en la cual yo estaba caminando bonito, estaba caminando y de pronto me hacen la pregunta y ¡fua! Como condorito me fui de espalda, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer nuestro discurso, ¿no? Por eso estamos trabajando. Ustedes van a hacer un discurso en algún momento por aquí, por este medio. Porque dice, se logran, nuestras habilidades se desarrollan practicando. El discurso improvisado es otro tipo de discurso, ¿no? Dice discurso que nace de pronto, de acuerdo a una situación presentada, y es invitada a participar sin estar preparado, ¿no? Es igual, yo le digo, a ver, ahorita, Elizabeth, hazte un discurso para tus compañeras sobre discriminación. ¿Qué vas a decir, Elizabeth? Está preparada, no se puede, no Claro, sabe o sea, qué no estoy decir. preparada y voy a improvisar, ¿no? Y Claro. total que no se va a entender lo que voy a decir.
Ajá, y nos puede ocurrir lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que vamos a dar vueltas sobre lo mismo que lo que conocemos, lo poco que conocemos de repente, ¿no? O de repente no voy a saber qué palabras utilizar adecuadas, ¿no? Entonces, es todo un tema la preparación para hacer un discurso, ¿no? Entonces tiene sus ventajas, dice, no tiene una estructura real, o sea que si a mí me dicen haz un discurso ahorita, entonces me pongo a preparar, me pongo a hacer, ¿no? Pero no voy a tener la estructura adecuada, pertinente para poder hacer discurso, porque es improvisado, de pronto me dicen haz esto, ¿no? El lenguaje cotidiano y común al interlocutor, o sea, voy a utilizar un lenguaje sencillo, no es un lenguaje muy rebuscado, entonces, de tal manera que es, mirando al público ya empiezo a emitir, dice. Se hace creíble y natural, ¿no? O sea que como es improvisado, por ahí me pueden tomar en cuenta y decir, ah, sí, oye, este orador sí sabe, conoce, ¿no? Puede hacer, pero también como que no puede hacer, ¿no? Si yo encuentro entre mi público un experto, me va a acusar con los demás, ¿no? Tiene sus desventajas, podemos caer en redundancia, repetir excesivamente, o sea, lo que decimos, girar y girar sobre lo mismo, ¿no? Y podemos caer en el uso de las muletillas, el vocabulario es muy pobre, ¿no? Y se puede caer en incoherencias, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Miss, una pregunta. Para Sí. hacer un discurso, o sea, ¿a qué altura podemos mirar al público? Al público se le mira dependiendo de dónde me han ubicado a mí, pero generalmente al público nosotros tenemos que mirarle de frente. ¿Sí? Si yo estoy arriba, tengo que mirar inclinada donde está el público, pero no fijo a uno, porque si no van a pensar que uno ya le echó el ojo a la persona, ¿no? Tiene que estar con el ojo así, dominando el escenario, ¿no? Dominando el escenario, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta dónde hemos avanzado? Si no hay preguntas, quiere decir que yo les digo, preparen un discurso para la próxima semana y ustedes vienen, pero acá, geniales, ¿no? Muy bien. Ahora, el discurso tiene una estructura, o sea, está bien que yo voy a hablar, ¿no? Puedo ayudarme también de una PPT, pero el discurso generalmente es personalizado. O sea, yo como orador tengo que estar bien preparado. Y tengo que preparar tomando en cuenta esta estructura, ¿no? O sea, no puedo hacer un discurso a mi manera, eso solamente queda para un discurso improvisado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener para hacer un buen discurso? Una introducción o exordio, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que preparar. Tenemos que hacer una introducción de tal manera que esta introducción enganche al público hacia el tema, ¿no? O sea, le genere interrogantes, le genere curiosidad, ¿no? Ese es el propósito de la introducción, ¿no? Se plantea, dice, se identifica los receptores y el contexto del discurso. El objetivo es captar el interés de la audiencia, para ello se señala la finalidad objetivo del discurso y la importancia del tema, ¿no? Entonces, aquí en esta parte va a ser como nuestra presentación, ¿no? La presentación del tema, de tal manera que nosotros vamos a enganchar al público y vamos a tener toda su atención, ¿sí? Luego viene el desarrollo o exposición, ¿ya? En ese momento ya pues les di la introducción, ¿no? Les mencioné de qué se trata el tema, qué es lo que se busca, ¿no? Entonces empieza ya el desarrollo del discurso.
Dice, se mencionan razones o se apela a las emociones de modo de convencer de forma racional o afectiva. A ver, Úrsula, Vilma, cuando decimos de forma racional o efectiva, ¿a qué se refiere? Dice, se mencionan razones o se apela a las emociones, de modo de convencer de forma racional o afectiva. ¿A qué se refiere con esto? Que debemos expresarnos muy respetuosamente, ¿mi? A ver. O sea, claro, o sea, sí, yo tengo que expresarme, el orador o el emisor, que es el orador, se tiene que expresar en un lenguaje, ¿no? Con respeto, un lenguaje sencillo, pero un lenguaje adecuado, ¿no? No puedes usar, por ejemplo, un lenguaje que no viene, no es acorde con el discurso que está dando, ¿no? No podemos faltar el respeto al público. Miss, en esa parte que usted está explicando, tiene que ser siempre con un vocabulario educado, afectivo, y también tiene que ser de acorde a lo que le vamos comentando, expresando, orando, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, Miss, escuchando lo que usted está explicando. Y siempre tiene que ser pues, de una manera afectiva, siempre una expresión que le damos a la persona a la que vamos explicando, narrando o enseñando un tema, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, Miss. A ver, muy bien. Cuando decimos vamos a darle algunas razones y tratar de convencerlo de forma racional, ¿con qué está referido lo racional? Con la razón, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que convencerle con argumentos válidos con respecto al tema. Así es, Miss. Válidos, reales, así es. O sea, con argumentos válidos. Válidos, reales. reales. Por ejemplo, si yo estoy hablando de nuestro tema, por ejemplo, de la discriminación, entonces tengo que darle, por ejemplo, con ejemplos o contraejemplos racionales válidos para convencerle de que lo que estamos hablando es real, es adecuado. También le puedo presentar, para convencerle de forma racional, le puedo presentar también lo que dicen otros autores al respecto. Como dice, por ejemplo, tal autor, ¿no? Entonces, poniendo ejemplos, ¿no? De forma racional, de tal manera que la otra persona tiene que convencer porque le va a hacer pensar, ¿no? Va a decir, no solamente él dice, no solamente lo dice, sino también hay otras personas que dicen, ¿no? De que la discriminación no es buena, ¿no? Entonces estamos pensando, estamos usando la razón, ¿no? La reflexión para convencernos de que lo que nos está diciendo es adecuado. Y la afectiva es cuando se enfoca en las emociones del que me está oyendo, ¿no? Se enfoca en las emociones, entonces lo está convenciendo emocionalmente, de repente le cuenta, por ejemplo, una historia, le cuenta un caso, por ejemplo, ¿no? Y eso va a influir en las emociones del público.
Entonces, ya lo está convenciendo de otra manera. Por eso se dice, ¿no?, que menciona razones o apela a las emociones, ¿no? Y trata de convencerlo de forma racional o afectiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un discurso, nos tenemos que estar bien preparados y tener marco bibliográfico, porque eso es lo que a mí me va a ayudar a argumentar, ¿no?, cuando tenga, por ejemplo, una pregunta del público, ¿no? No solamente yo lo estoy diciendo porque yo me he inventado, yo lo he estudiado, yo lo he investigado, sino también tengo fuentes que me apoyan lo que yo estoy diciendo, ¿no? Conclusión o peroración, dice, instancia que cierra el discurso, recalcando el sentido, propósito planteado al inicio, ¿no? Se reiteran las referencias o elogios al auditorio y se agradece su atención, ¿ya? O sea, siempre al término de un discurso nosotros tenemos que hacer una breve recapitulación de lo que hemos hablado, ¿no? Como para tratar de fijar, ¿no?, las ideas principales del discurso en nuestro público, ¿no? Y tenemos que agradecerle el habernos escuchado, el haber tenido esa paciencia de escucharnos, ¿no? Entonces, este es todo el proceso, la estructura de un discurso. Fácil, sencillo, pero no tanto como lo vemos, ¿no? Sino que hay que saberlo plantear adecuadamente para que quede el discurso, queden las personas a las quienes nos hemos dirigido, ¿no? Es como ahora, ¿no? Seguramente que de todo lo que hemos hablado, algo les va a quedar a ustedes, o se olvidarán. No, a mí siempre, si estamos atentos, tiene que quedar, ¿no? ¿No? A ver, frente a esto, a la estructura del discurso, ¿alguna pregunta? Yo les preguntaría, yo les diría a ustedes, aquí tenemos la estructura del discurso. A ver, leyendo eso, ustedes planteen una pregunta para el público. Solamente leyendo esta diapositiva, planteen una pregunta para el público. ¿Quién la tiene? A ver, ¿quién tiene la pregunta? Bien planteada la pregunta. A ver, expresión las razones de se apela, emociones, a las emociones, modo convencer de forma relacional o afectiva. Entre las preguntas, entre una estructura del discurso. A ver. A ver, Amelia, a ver, ya tiene su pregunta. A ver, Amelia. Respecto al tema, yo lo que preguntaría es, con todo lo que ya hemos visto, con todos los puntos que ya hemos tratado, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten ya que pueden hacer ustedes mismas un discurso? ¿Se sienten ya preparadas para poder hacer un discurso? Eso yo preguntaría a mí. A ver,
Amelia nos pregunta si ustedes ya, si todas ya, con todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ya están listas para dar un discurso. A ver, esa es la pregunta de Amelia. Ahora vamos a ver la pregunta de Karina. A ver, cada uno se va a responder. Me parece una pregunta bien importante, interesante, porque eso nos permite mirarnos a nosotros si hemos aprendido o no hemos aprendido algo, ¿no? De repente, no aprendí nada. O profesora, repita usted, ¿no? Eso, y genial, ¿no? Es como una pregunta mirando una visión retrospectiva a todo este proceso de lo que hemos hecho. A ver, Karina. Mi cita primero del tema del discurso. ¿Cuál fue el tema del discurso? ¿Cuál fue el tema del discurso y qué aprendieron? Eso mis preguntas. Algo parecido a lo de Amelia, ¿no? Dice, ¿qué aprendimos y cuál fue el tema? ¿No? Pero yo, a ver, aclarando, ¿ya? Yo les he dicho que lean esta diapositiva, nada más, esta diapositiva de aquí, la que estamos viendo. Y en base a lo que dice acá en la diapositiva, tenemos que hacer la pregunta, ¿no? En base a lo que dice la diapositiva. Solamente esta diapositiva. En base a la estructura, lo que se ha leído, yo creo que sí estamos preparadas porque estamos ahí entendiendo que lo más importante es tener una buena presentación, es conocer el tema y el objetivo de lo que queremos conseguir al momento de hacer un discurso. Tenemos que saber combinar el control de algunos detalles, de las emociones, la motivación, el buen desenvolvimiento para tener también una voz adecuada. Yo creo que sí, sí, con todas las pautas que usted nos está dando, sí yo me siento preparada, Miss. ¿Serio? Muy bien, felicitaciones, muy bien, gracias. A ver, Nancy, ¿cuál es su pregunta, Nancy Machaca? Buenas noches. ¿Con qué finalidad vamos a preparar nuestro discurso? ¿Cómo? No me escuché. Profesora, sería, ¿con qué finalidad vamos a preparar nuestro discurso? Porque solo no me en tiempos de escuela me vale. Ya. ¿Con qué finalidad? A ver, ¿a qué parte? A ver, Nancy, usted me dice cuál va a ser la finalidad del discurso. A ver, ¿a qué parte o a qué momento, o a qué parte de la estructura del discurso corresponde su pregunta? No me digas que lo... No va a decir, no va a decirlo. No va a decirlo todo el programa. No va a decir que lo van a hacer. ¿Ves? Miren, ¿por qué les he hecho esta estrategia de que ustedes, a partir de este texto, ustedes hagan preguntas? ¿Por qué creen? Porque es una buena manera de que nosotros nos concentremos en el texto que estamos leyendo y podamos interrogar el texto. Cuando nosotros leemos, no leemos para memorizar, o sí leemos solamente para memorizar. Y eso es leer. ¿Qué es leer? Leer es encontrar el sentido de lo que el autor nos quiere decir. Eso es leer.
Leer no es solamente leer y tratar de solamente descifrar lo que dice, sino es encontrar el sentido. Y para encontrar el sentido de un texto, de una lectura, en una lectura, entonces yo tengo que interrogar a ese texto. ¿Por qué dirá, por decir, yo me voy a plantear, digo, ¿qué significará el contexto del discurso? ¿Qué significará contexto del discurso? ¿Qué me querrá decir con eso? ¿Por qué dice que tenemos que apelar a la razón y apelar a las emociones? ¿Por qué tendré que hacer eso? ¿Por qué dirá este texto que tengo que hacer esto como buen discursante? A eso me refiero, chicas. Que nosotros tenemos que interrogar a estos textos para poder comprender lo que dice. Porque si yo voy a tratar de leer solamente para memorizar, no vale la pena. Porque no le voy a encontrar el sentido. No voy a encontrar para qué me va a servir esto. Cuando yo entienda el sentido, le voy a dar el uso adecuado también. Mientras no haga eso, no vamos a poder usar la información que estamos leyendo. No la vamos a poder usar porque no voy a saber para qué me sirve, ¿no? Entonces es importante que nosotros aprendamos a mirar con ese ojo también las lecturas, ¿ya? No solamente yo agarro el libro, no. Entonces tenemos que aprender a interrogar a los textos. ¿Listo, chicas? ¿Alguna pregunta ahora? Sí, solo quería acotar, ¿no? Que para qué nos sirve un discurso, ¿no? Un discurso nos sirve para transmitir, exponer alguna información y lo más importante, convencer a los oyentes, a los que a los que estamos narrando, ¿no? Como le volví a repetir. Esa es la importancia de un discurso. Bueno, eso es lo que yo capto, Miss. Si estoy equivocada, Miss, usted corríjame porque... Está usted en lo correcto. Está usted en lo correcto. Pero acá lo importante que nosotros por ejemplo, cuando quiero dar un discurso, yo voy a leer diversos textos. Entonces, yo en esos textos tengo que encontrarles esa relación con el tema que voy a trabajar. Pero si yo no le encuentro el sentido a los textos que voy leyendo, no solamente los voy a agregar por agregarlos, sino tengo que agregar aquella información que me va a ayudar a convencer al público de que lo que yo estoy diciendo, lo que estoy planteando, nos conviene. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender también, ¿sí? Por eso les digo, interroguemos al texto, ¿ya? Interroguemos al texto. Muy bien. Y finalmente, aquí están las características de quien va a dar el discurso, ¿no? Hay 3 características importantísimas. Primero, tiene que tener autoridad. ¿Cuándo decimos que una persona tiene autoridad para poder dar un discurso? ¿Cuándo vamos a decir que tiene autoridad para dar un discurso? Tiene autoridad cuando conoce el tema, cuando sabe. Entonces, con esa autoridad de saber, de conocer, puede dar el discurso y darnos a conocer su punto de vista. Tiene que ser competente. O sea, tiene que ser una persona capaz, preparada frente al tema. Hay grandes personas, por ejemplo, personas que no han terminado su educación básica
pero a veces te dan unos discursos geniales sobre lo que dominan, claro, sobre lo que dominan. Por eso dice, tienes que ser un experto, un conocedor del tema que vamos a hablar. ¿Listo? Tienes que tener un Amelia nivel ya de se va a dormir, conocimiento. ahorita ya vamos a terminar, Amelia. Ya vamos a terminar, ¿ya? Ya vamos a terminar. Tiene que ser representativo, o sea, tiene que representar a un colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pertenezco al colegio de sociólogos, pertenezco al colegio de educadores, ¿no? Entonces, cuando vamos a buscar a alguien que dé un tema importante, entonces dicen, ya, esta persona. Él nos va a representar muy bien, elegimos, ¿no? Por ejemplo, entre ustedes dicen, ¿no? A ver, ¿quién va a ser nuestro representante, no? Ya, ella, ¿no? Ustedes ya van, nosotros siempre observamos y miramos quién podría representarnos, ¿no? Esas son las 3 características de la persona que va a dar un discurso, ¿ya? Muy bien, chicas. Antes de cerrar, porque ya estamos con la hora, antes que nos cierren, solamente quería hacerles una consulta. Un PPT, una presentación, generalmente es parte del autor, ¿no? O sea, mío, por ejemplo, yo he preparado esto, entonces yo les voy a presentar para sorprenderles a ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra dinámica de aprendizaje? Yo les voy a enviar, cada vez que vamos a trabajar un tema, les voy a mandar una lectura unos días antes, ¿ya? Entonces, esa lectura ustedes la van a leer, la van a revisar, entonces ya vienen preparadas para la sesión que vamos a trabajar. Pero el PPT sí no les voy a enviar. ¿Por qué? Porque es mi presentación, por lo tanto, eso se los voy a entregar después de la sesión de clase. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Miss. Ya, muy bien. Listo. Solamente quería darle esas precisiones. Y otra cosita, ¿cómo va el avance de su video? Misita, no tuve internet. Mañana voy a enviar yo mi... Ya, preparen su Yo también voy a enviar. tengan en cuenta todos los pasos que tienen que hacer. Mire cómo ya estamos trabajando aquí algo más que les va a ayudar a tener mayor, mayor seguridad al momento de hacer su video, ¿ya? Misita, ya. Gracias. Muy bien. Miss, ¿hasta cuándo es para entregar el video? Creo que les puse hasta el 19 de junio. Ya, Miss, gracias. Ya, Miss. ¿Ya? Misita, gracias. Entonces, bueno, chicas, hoy día hemos trabajado el discurso, ¿no? Es aquello que me va a ayudar a nosotros a podernos expresar adecuadamente y prepararnos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad hemos utilizado diversas estrategias para poder también comprender lo que nosotros leemos, ¿ya? Entonces, bueno, hemos terminado la sesión. Yo me despido de ustedes hasta el próximo jueves. Que tengan un fin de semana bonito, disfruten de la vida y nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias. Chao, que vaya bien. Buenas noches. Cuídense.